hermanos, ahora sí que se pongan de pie. Gloria al Señor. Y les voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias. Bueno, antes de leer la Biblia, quisiera saber y quisiera que levante la mano toda aquella persona, ya sea hermano o no hermano, que tenga una necesidad, un problema, una situación que necesite la intervención de Dios. Levante su mano. Lo más alto que pueda, hermanos. Gloria al Señor. Vemos que hay necesidad en el pueblo. Pero déjame decirte una cosa. El Dios de lo imposible está aquí en este lugar. Y está aquí, hermanos, con el propósito de bendecir tu vida y derramar bendición sobre tu familia. Les voy a invitar, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Marcos. San Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Cuando lo encuentre, hermanos, puede decir amén. Capítulo 5, versículo 21 en adelante del libro de Marcos. Aleluya, gloria al Señor. Amén, hermanos. Del versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho y de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Oremos. Padre eterno, en esta pueden ocupar sus lugares, hermanos, dándole la gloria al Señor. No quiero ser muy extenso. Le dije al hermano Emilio que no iba a predicar más de 2 horas, así que no se me asusten. Estoy bromeando, hermanos. Quiero hablarles, hermanos, en el tema: ponle nombre a tu milagro. Ponle nombre a tu milagro. Quizás tú estés pasando por muchas necesidades. Quizás tú estés pasando por muchos problemas. Tengas enfermedades, quizás un problema económico, un problema familiar, etcétera, etcétera. Pero de todos esos problemas que tú tengas, escoge uno, y el más importante, y ponle nombre a esa necesidad. Y mientras estamos en el culto, en tu corazón empieza a clamar al Señor. Empieza a pedirle a Dios con todas tus fuerzas por esa necesidad. Y déjame decirte que al terminar este culto, el Señor ha de responder a esa necesidad. Querido amigo, quizás tú tengas mucho tiempo viniendo a la iglesia, quizás tengas poco tiempo, y quizás tengas necesidades también en tu vida. Pero hay una necesidad muy grande en tu corazón, y es buscar a Jesucristo, y es aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando usted le acepte, automáticamente va a recibir una vida nueva, acompañada de ricas bendiciones.
Hermanos, la palabra de Dios dice que en el ministerio de Jesús, cuando Jesús anduvo en la tierra, anduvo haciendo muchos milagros. De hecho, donde quiera que Él andaba, donde quiera que Él pisaba, era seguro que iba a suceder por lo menos un milagro. Y en esta ocasión el Señor, por medio de su palabra, nos habla de dos personajes. Uno de ellos era Jairo y el otro era esta mujer que tenía 12 años padeciendo esa enfermedad. Conocemos la historia. Jairo era un principal de las sinagogas y su hija se había enfermado y estaba agonizando, y quizás, hermanos, Jairo tuvo que pasar por muchas situaciones. Para empezar, la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino, Jairo había sido contra del Señor. Creo que lo que Jesús predicaba no iba muy de acuerdo con lo que Jairo creía. Y para él, hermanos, era difícil tener que humillarse, tener que rebajarse a ir ante una de las personas que predicaba algo diferente de lo que él creía para pedir un milagro. Pero dígame usted, cuando usted está en una necesidad, o cuando su hijo tiene una necesidad, usted que es padre, ¿hace hasta lo imposible? ¿O hace lo que tenga que hacer para buscar el remedio y la solución para el problema de su hijo? En esta ocasión, este hombre, hermanos, se despojó de todo su conocimiento, se despojó de todo lo que él creía, de todo lo que él conocía, y vino a los pies de Jesús y le dijo: Señor, mi hija está gravemente enferma, está al borde de la muerte, está agonizando, está a punto de morir. Yo te pido, Señor, que tú vayas a mi casa y que pongas tus manos sobre ella y ella vivirá. Jairo conocía, hermano, Jairo ha de haber escuchado de Jesús y sabía que en él había virtud y que en él había poder para sanar a su hija. ¿Cuántos han escuchado de Jesús? ¿Cuántos conocen de Jesucristo, el Rey de los judíos? ¿Cuántos conocen de ese nombre, hermanos, que es sobre todo nombre? Pero me llama mucho la atención de que él llega ante Dios, pero el Señor pues va en el transcurso, llega, le dice: mira, Señor, aquí está el problema. El Señor le dice: vamos, pero en el camino sale otra mujer y empieza, y el Señor obra la sanidad con ella también. Pero cuando él se detiene, viene la gente, hermano, viene la familia de Jairo y le dice: Jairo, tu problema ya no tiene solución. Deja de molestar a Jesús, deja de molestar al maestro. ¿Sabes por qué? Porque tu hija acaba de morir. Quiero imaginar, hermanos, el rostro de Jairo, un rostro afligido, adolorido, quizás quebrantado, llorando ante la presencia del maestro. Pero me llama la atención, hermanos, cómo Dios, ese Dios de amor, de misericordia, le dice: Jairo, espérame tantito, mira lo que te acaban de decir, no te preocupes, solamente cree en mí. Así como tú llegaste conmigo, creyendo de que si yo llegaba y ponía las manos sobre tu hija iba a sanar, síguelo creyendo, porque yo tengo el poder, aun cuando ella esté muerta, levantarla de esa situación. Querido hermano, quizás tú estés pasando por problemas, quizás tú estés pasando por una necesidad muy grande, y a lo mejor el médico no te puede dar una solución satisfactoria a lo que tú necesitas. Quizás le has buscado por muchas formas, has buscado muchos medios, y ninguno de esos medios te ha dado la solución. Déjame decirte que el Señor está aquí en esta noche. El Señor está aquí y quiere bendecir tu vida. Cuando el Señor va, hermanos, con Jairo, llega a la casa, saca a todo el mundo y nada más entran ciertas personas con él.
algunos de sus discípulos y Jairo. El Señor llega y ora por esa niña, y la niña se restaura, se levanta. Ese es el poder, hermanos, que tiene nuestro Dios. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Que aún, hermanos, de donde no hay solución, de donde no hay problema, el Señor levanta grandes cosas. De lo muerto, la Biblia habla de Lázaro, un hombre que tenía 4 días de muerto cuando el Señor llegó. Y bastó solamente que el Señor declarara la palabra: Lázaro, sal fuera. Y al instante, dice la palabra de Dios, que el cuerpo de Lázaro se incorpora nuevamente. Ahora te hago una pregunta: ¿tú crees que hay algo imposible para Dios? ¿Tú crees que al salir de este lugar vas a salir con ese problema? No, hermano. No sales con ese problema. Si tan solo crees en el Señor Jesucristo, no sales con ese problema de este lugar. Ese lugar se queda aquí en las manos de Dios, y el Señor sabrá lo que hará con él. Pero tú vas a salir libre, vas a salir bendecido, vas a salir renovado de esa necesidad, porque el Rey de Reyes está aquí. Como que no les noto, como que me creen mucho. El Rey de Reyes, hermanos, está aquí en este lugar. Pero el Rey de Reyes está aquí en este lugar. Antes de que tú y yo llegáramos aquí, Él ya estaba aquí. ¿Saben que cuando el Señor anduvo haciendo milagros, muchos de los milagros que Él pudo haber hecho no se realizaron a causa de la incredulidad de la gente? Y hoy en día, hermanos, muchos milagros no se realizan a causa de nuestra incredulidad. Decimos que le servimos a un Dios lleno de poder. Decimos y confesamos que le servimos a un Dios todopoderoso. Pero a la hora, hermanos, de poner en práctica nuestra fe, dudamos. La Biblia habla, en una ocasión estaba leyendo un libro, y había un hombre que llegó a cierto lugar y le dice a la gente: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar de esta montaña a aquella otra por un cable caminando? Toda la multitud, hermanos, le dijo: creemos. Y el amigo se aventura y la cruza. Cruza el cable extendido así, sólido, y lo cruza caminando. Tenía muy buen equilibrio. ¿Y qué valor? Ya que lo cruzó, pues me imagino yo que el amigo se sintió emocionado y le dijo: ahora, ¿cuántos creen que yo puedo hacer la misma hazaña, pero con una carretilla delante? Pues la gente, hermanos, otra vez bien emocionada, gritaban: creemos. Y se dejó ir y lo logró. Regresa de allá para acá y le dice: ahora, ¿cuántos creen que yo puedo hacer lo mismo, pero con una persona en la carretilla? Otra vez, hermanos, todos gritaban: yo creo. Pero cuando el hombre le dice: bueno, como todos ustedes creen, yo quiero un voluntario. Silencio total. Creían, hermanos, nada más de labios. Y creían porque no eran sus zapatos, no era su pellejo el que estaba en riesgo. Yo creo, ya tú sabes si te avientas. A veces, hermanos, así sucede. A veces así sucede cuando nosotros tenemos una necesidad, o más bien cuando alguien tiene una necesidad y nosotros conocemos el remedio, pero como no son nuestros zapatos, no ponemos el empeño suficiente. La Biblia habla, hermanos, de un hombre que estaba paralítico, pero él tenía 4 amigos que escucharon que en cierta ocasión Jesús estaba en un lugar, y agarraron, dice la Biblia, que agarraron una tarima, un catre, y empezaron a llevarlo a donde estaba Jesús. Y cuando ellos llegan, no había entrada, hermanos, por ningún lado. Estos hombres pudieron, hermanos, haber dicho: bueno, pues no tenemos entrada, hay que regresarnos. Pero ellos dijeron: sabemos que si tan solo logramos llevarlo ante la presencia de Dios, mi amigo sale caminando de este lugar. Fue tan grande su hazaña, hermanos, y el interés de que su amigo caminara, que como pudieron se subieron al techo y abrieron un hoyo y empezaron a bajar
a su amigo. Y efectivamente el amigo recibió la sanidad. Ya no tuvo que llegar, hermanos, con ese catre acompañado de 4 amigos para que lo ayudaran, sino que salió caminando con el catre en la mano todavía. Eso, hermanos, es lo que sabe hacer mi Cristo. Eso y mucho más sabe hacer el Señor. Esta mujer, hermanos, tenía 12 años padeciendo de esa enfermedad. 12 años batallando, hermano. Yo me imagino a esta mujer flaca, de puros huesitos. Imagínese, hermano, que usted se corta una vena. Yo creo que no pasa 3 horas cuando ya adiós mundo cruel, dejamos de existir. Y esta mujer, hermanos, tenía 12 años derramando ese líquido vital del ser humano que es la sangre. 12 años. La vida del hombre, la vida del cuerpo del hombre se le tiraba. No podía retenerla. Yo me imagino cuando ella escuchó, dice la Biblia que ella ya había gastado todo lo que tenía, había visitado los mejores doctores, había visitado diferentes lugares, pero antes de irle bien, le iba peor, porque seguía con la enfermedad y sin ningún peso en la bolsa. Pero un día, hermanos, un día escuchó que Jesucristo iba pasando por ella. Y ella dijo en su mente y en su corazón: si tan solo lograre tocar el manto de Jesús, soy sana. Pero lo que más me llama la atención, hermanos, una mujer en esas condiciones, en aquel entonces, hermanos, era una mujer despreciable. Era una mujer despreciada por la sociedad. Yo me imagino a esta mujer a lo mejor a las afueras de la ciudad, porque la sociedad, ella no tenía parte con la sociedad. Ella era una mujer inmunda ante el pueblo. Una mujer inmunda, débil. ¿Qué tanto podía ser? Quizás la familia la despreciaba. Quizás la familia la abandonó, la hizo a un lado y le dijo: ¿sabes qué? Averíguatela como puedas. Quizás, hermano, tú estés pasando en la misma situación. A veces, por el simple hecho de ser cristianos, el mundo nos desprecia. El mundo nos hace a un lado, pero ¿qué importa? Si Dios está con nosotros, no importa, hermanos, que medio mundo nos aborrezca. No importa que el mundo entero nos aborrezca. ¡Gloria a Dios! Quizás tu familia te diga: ¿sabes qué? No tienes solución. Así como a esa mujer los doctores le dijeron: ¿sabes qué? Ya no tienes arreglo. Quizás tu doctor te ha desahuciado. Quizás la ciencia te dice: no tienes remedio. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Lo que me llama la atención, hermanos, es que cuando uno aprende a confiar en Dios, no importa lo que medio mundo diga, no importa lo que todos los demás piensen, importa la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que tú seas una persona sana, una persona próspera, una persona bendecida. ¿Sabes por qué? Porque eres una hija de Dios. Eres una hija de Dios y no eres hija de cualquier Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay muchos dioses, pero la mayoría de ellos, excepto Dios, no oyen, no hablan, no escuchan, no nada. Pero al Dios, hermanos, al cual tú y yo servimos, es un Dios vivo. Es un Dios lleno de poder, lleno de misericordia, que aún hoy en día, hermanos, a través de su pueblo, sigue obrando maravillas, sigue obrando señales, sigue haciendo prodigios. ¿Saben por qué? Porque el poder, hermanos, de la palabra sigue surgiendo efecto hoy en día. ¿Y saben por qué, hermanos? Hoy en día no hay tantos milagros. ¿Saben por qué hoy en día no vemos paralíticos, hermanos, levantarse de la silla de ruedas? ¿Saben por qué hoy en día no miramos un cojo que sus pies se le enderecen? Porque faltan hombres y mujeres llenos del poder de Dios. En aquellos entonces había hombres y mujeres llenos del fuego del Espíritu Santo. Hombres que creían a la palabra de Dios. Y creer, hermanos, es algo muy distinto a solamente declararlo.
Yo puedo decir yo creo en Dios y declaro, ¿saben qué? Yo creo en Dios. Pero una cosa es declararlo y otra cosa es creerlo. Creerlo, hermanos, es obedecer a la palabra de Dios. Es confiar en Dios plenamente. Y cuando aprendemos, hermanos, a creer en Dios en su totalidad, a obedecer a Dios y a creer en su palabra, grandes cosas suceden en nuestras vidas. Grandes cosas suceden a nuestro alrededor. Cuando esta mujer, hermanos, imagínense, pónganse en el escenario que Jesús viene pasando por este pasillo. Cierra tus ojos. Imagínate que el Señor viene pasando por este pasillo, viene entrando. Estás tú ahí en medio de la multitud, pero necesitas un milagro de parte de Dios. Si esa mujer, hermanos, en su condición logró entrar, hermanos, por entre medio de la multitud, quizás arrastrándose, quizás la golpearon, la pisotearon, pero ella dijo: yo tengo que llegar a donde está mi solución. Yo no sé cómo le voy a hacer, yo no sé qué es lo que vaya a pasar, pero yo voy a llegar a donde está el maestro, porque si yo logro llegar a ese lugar, voy a salir sano inmediatamente. Hermanos, el Señor está aquí en este lugar. El Señor está pasando tu ciudad en este momento. El Señor quiere bendecirte, quiere derramar bendición sobre tu vida. Mi pregunta es: ¿qué estás dispuesto a hacer para llegar a donde está el maestro? Aleluya, gloria a Dios. ¿Estaría dispuesto a hacer lo que esta mujer hizo? Olvidarse de todo, de todas las cosas que ella le habían dicho. Olvidarse de los resultados que los médicos le dijeron y aferrarse a su única y quizás mínima posibilidad de ser sano y de recibir el milagro. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Jesucristo es tu única posibilidad. Amén, aleluya. Y es la posibilidad más efectiva que tú puedes tener. Amén, amén, gloria a Dios. Porque un médico se puede equivocar y te puede dar quizás un medicamento equivocado, y en vez de ayudarte, te vayas más luego. Ha sucedido que a personas les han recetado medicamentos equivocados, y en vez de ayudarles, los mandan más rápido al hoyo. Son hombres, hermanos, como usted y como yo. Cometen errores, pueden equivocarse, pero mi Cristo no se equivoca. Él sabe lo que tú quieres y Él sabe lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó. Amén, aleluya. ¿Y qué mejor persona para conocerte que tu Creador? Él sabe. Él conoce, hermano, cada centímetro de tu cuerpo. Él conoce qué es lo que necesitas para salir restaurado de este lugar. O Él conoce los medios que va a utilizar para solucionar tu necesidad. Él conoce lo que tenga que hacer para restaurar tu familia. Él conoce lo que tenga que hacer para quizás darte el trabajo que tú estás necesitando. Pero sea cual sea lo que tú necesites, el Señor está aquí en este lugar. Y yo quiero invitarle a todo aquel que tenga una necesidad, a todo aquel que tenga un problema, pase a este lugar. Todo el culto, hermanos, ha sido un culto lleno de bendición, donde la presencia del Señor se ha manifestado. Todo está, hermanos, a favor de que tú recibas un milagro. En primer lugar, la iglesia está en el ambiente. En segundo lugar, hay un cuerpo ministerial amplio para que intercedan por tu necesidad. Y en tercer lugar, y el más importante de todos, es que Jesucristo está aquí en este lugar. Y Él es el que puede obrar en tu necesidad. Lo que yo sí te voy a pedir, cuando tú vengas a este lugar, ya sea de pie o de rodillas, como tú gustes, como tengas la oportunidad, derrama tu corazón ante la presencia de Dios. Derrama tu corazón por esa necesidad que tú tienes. Empieza a clamar de una manera especial.
al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Empieza a decirle al Señor ese problema, aunque Él ya lo conoce, confiésaselo, dile: Padre, mira, yo tengo esta necesidad, este problema, y vengo ante tu presencia porque sé que tú me puedes ayudar, porque sé, Señor, que tú tienes el poder para levantarme, para sanarme, para restaurar, cualquiera que sea la situación. Empieza a clamar al Señor, hermano. Empieza a clamar con espíritu, alma y cuerpo. Empieza a clamar desde el fondo de tu corazón. Haz que la gloria de Dios descienda sobre su vida. Llama la atención del Señor, aleluya. Oh Padre bendito, aquí está, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre, con necesidad. Yo no conozco, Señor, sus necesidades. Yo no conozco, Padre, sus problemas. Pero tú, mi Dios, sí la conoces. Tú, mi Dios, sí conoces el más mínimo detalle, Señor, que hay que arreglar.